Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por reunirnos en esta noche para buscar tu rostro con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias, Señor, por el honor que tenemos de acercarnos al trono de tu gracia para exponer nuestras necesidades, para derramar nuestro corazón por tanta aflicción, por tanto dolor, por tanto sufrimiento que hoy en día estamos pasando por causa de esta pandemia. Rogamos, Señor, que la diestra bondadosa y poderosa tuya se extienda a favor de cuantos hermanos y hermanas están delicados de salud, y también siga sosteniendo la vida de tu iglesia, proveyendo el sustento diario, Señor. Así también como la dirección que tanto necesitamos para tomar buenas decisiones en este tiempo. Padre bueno, queremos, Señor, rogarte en esta noche que nos bendigas con tu palabra también, que hables a nuestros corazones, que nos alimentes, que fortalezcas la fe, Señor, la fe en ti, de que no hay cosa difícil para ti, no hay nada imposible para ti. Bendícenos, Señor, una vez más te lo pido, con tu palabra, que salgamos edificados, consolados y animados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches, amados hermanos, amada Iglesia del Señor en el Callao. Un abrazo desde aquí y gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Y nos hemos unido, por supuesto, a las oraciones de cada una de nuestras hermanas que han estado compartiendo estos tiempos de oración. Gracias a cada una de ellas que en esta oportunidad nos han apoyado para interceder por tantas necesidades, por la fortaleza de salud, sobre todas las cosas, por la fortaleza en la unidad matrimonial, familiar y aún de la nación, y también por esa fortaleza espiritual que necesitamos todos nosotros, porque el Señor nos siga fortaleciendo en el ser interior para mantenernos firmes en medio de tantas noticias que no son muy buenas. No hay que decir más sobre esto, hay que seguir cuidándonos y cuidando a los nuestros, y recuerde siempre que la oración del justo puede mucho y la oración de muchos podrá muchísimos más. Amén. Sigamos confiando en el Señor y sigamos orando los unos por los otros. Hoy seguimos con nuestra serie acerca de las oraciones en el Nuevo Testamento. Hemos comenzado en este mes particular hablando acerca de las oraciones en el Evangelio según San Lucas. Y la semana pasada vimos algo que particularmente a mí me llamó mucho la atención: la oración en la hora del incienso. Interesante, la oración en la hora del incienso. Usted sabe que el incienso era un rito que se hacía en el santuario, en el tabernáculo, y que luego se dio también en el templo hecho por Salomón. Esto era un rito que se hacía o por la mañana o por la tarde. Y el incienso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significaba las oraciones de los santos. Se hacía de unos ingredientes muy especiales, pero muy aromáticos, olía riquísimo. Seguramente cuando el sacerdote presentaba la ofrenda del incienso, pues subía al trono de la gracia del Señor, por supuesto, un olor aromático, un olor agradable, un olor fragante. Bueno, la Biblia dice que el incienso representa las oraciones de todos los santos. Ahora, lo curioso es que mientras Zacarías hacía este rito de presentar la ofrenda del incienso, el pueblo estaba orando fuera del templo. Y eso a mí parece algo
maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque mientras el sacerdote dentro del santuario hacía esta ofrenda del incienso, y que estaba representando las oraciones de los santos, es decir, el sacerdote es el representante del pueblo ante Dios y eleva la oración, y el incienso era precisamente eso que simbolizaba las oraciones. Pero afuera el pueblo estaba graficando, ¿verdad?, en vivo, por decir así, la oración, la plegaria, la intercesión que hacían realmente al Padre. Así que era una cosa en el interior del templo y fuera del templo estaban graficándose ambos esa comunión y ese olor fragante que debe ser siempre la oración de un santo. Pero ahora nos toca ir a una segunda oración en el Evangelio de Lucas. Esta oración obviamente no es como la que nosotros solemos hacer, es decir, nosotros elevamos nuestros rostros al cielo y hablamos con el Señor de la tierra al cielo. No, esta oración tiene que ver más con la definición básica de lo que es la oración. La oración, en una definición básica, esencial, es hablar con el Señor, conversar con el Señor. Y esta conversación se convierte realmente en una oración para hoy, para nosotros, y que nos deja muchas lecciones, y particularmente 3 quiero compartir en esta noche de esta conversación que se convierte en una oración. Y me estoy refiriendo a la oración del leproso. Por favor, acompáñenme a leer en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Esta es la conversación que tiene el leproso con el Señor Jesús, pero que se convierte sin lugar a duda en una oración que cualquiera de nosotros podría hacer al Señor. El leproso se postró rostro en tierra y rogó al Señor: Señor, si quieres, puedes sanarme. El Señor le responde: quiero, sé sano. Y en el mismo instante la lepra se fue. Ahora, esta oración del leproso, si podríamos llamarla así, nos deja por lo menos 2 o 3 enseñanzas que realmente pueden enriquecer, si las practicamos, pueden enriquecer muchísimo nuestra vida de oración y también tener la respuesta del Señor. La primera lección o primera enseñanza que sacamos de esta oración del leproso es que el Señor aquí nos muestra la actitud correcta con la cual debemos hacer la petición a Él. No, la primera enseñanza es la actitud correcta para hacer una petición a Dios. En Lucas 5:12 nos relata que Jesús, estando en alguna ciudad, no se nos dice cuál, se le presenta un hombre lleno de lepra. Uno podría decir muy bien que este hombre tenía lepra desde la cabeza hasta la planta de los pies.
Y como sabemos, la ley judía mandaba que una persona leprosa no podía participar del culto de adoración, no podía participar de la adoración en el santuario y menos estar dentro de la comunidad. Tenía que estar aislado, tenía que estar segregado, separado. Y por eso a esta persona se le llamaba, ¿cómo se llamaba? Inmundo. A una persona leprosa se le llamaba inmundo. Sin embargo, el leproso, al ver al Señor y al ver su propia necesidad, mirar su cuerpo lleno de lepra, él no escatimó esfuerzo alguno, sino que corre hacia el Señor, se le presenta al Señor, dice la Biblia que se postra, que se arrodilla, hasta yo diría casi se tira al piso, ¿no es cierto? Y pone como que su frente en el piso y le ruega al Señor. Sin lugar a dudas, más allá de esa posición que nosotros a veces optamos para orar, como es arrodillarnos, como es postrarnos y rogar a Dios, más allá de esa posición física, yo creo que había aquí algo sumamente importante. Aquel hombre tenía una actitud correcta para hacer un pedido al Señor. ¿Cuál era esa actitud? La humillación. La humillación. Una actitud donde él se da cuenta de su condición, de la enfermedad incurable que cargaba sobre sí. Pero se da cuenta que la lepra, símbolo del pecado, hablaba de que él no merecía absolutamente nada. Pero él va donde el Señor, ha escuchado al Señor, ha visto al Señor y corre al Señor para rogarle. Mi querido hermano, la actitud correcta que nos enseña esta oración del leproso es sin lugar a dudas la humillación. Es decir, cuando uno se acerca al Señor, cuando uno va en busca de algún pedido para que el Señor nos favorezca con algo, lo primero que uno tiene que tener es un corazón humillado. Y la humillación, vuelvo a repetir, es el reconocimiento de nuestra condición espiritual frente al Señor. Si bien es cierto, nosotros somos salvos por la gracia del Señor, seguimos siendo pecadores salvos, por supuesto, pero que no merecemos nada del Señor. Es por la gracia del Señor que Dios nos tiene con vida, que Dios nos tiene parado, que Dios nos sostiene. No es porque merecemos algo. Un servidor ni nadie merece nada, porque hemos andado como nos ha antojado. Pero hoy, por la gracia del Señor, nuestro entendimiento ha sido iluminado y ahora reconocemos que aunque no merecemos nada, la gracia de Dios está al frente de nosotros para que nosotros corramos y podamos disfrutar de esa gracia. Por eso Dios mismo se lo dijo a Salomón, y sobre todo cuando estuviera el pueblo de Dios o estuviera él en pecado. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor le dijo, cuando las cosas no están bien contigo, bueno, humíllate. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hay algo Dios quiere hacer para sanarnos, para perdonarnos, mi querido hermano, es primero que nos humillemos, que nos arrepintamos si hemos cometido pecados, que nos humillemos reconociendo de que separados de Él nada podemos hacer, que nos humillemos reconociendo que su voluntad es buena y perfecta y que tenemos que someternos a su voluntad. Esta es la primera actitud correcta si hemos de pedirle algo al Señor. Mi querido hermano,
usted ni yo merecemos nada. Es la gracia de Dios, es ese favor inmerecido de Dios que se extiende hacia nosotros y nos sostiene con sus manos bondadosas. Esta es la primera enseñanza, la actitud correcta para hacer un pedido a Dios es la humillación. La segunda enseñanza que descubrimos en esta oración del leproso es que hay palabras correctas para pedir algo al Señor. Y realmente yo me emociono con este pasaje porque es algo que cuando el Señor habla, como que Él inyecta fe en uno. Miren lo que dice Lucas 5:12 al final. El leproso le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estas palabras revelan en el leproso el reconocimiento de la soberanía de Dios, el reconocimiento de que lo más importante es la voluntad de Dios y que Él tiene decisión de todo, absolutamente de todo. El leproso le está diciendo: si tú estás dispuesto, si tú deseas, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor, puedes limpiarme, puedes restaurarme, puedes perdonarme. Esta es la oración, anteponer la voluntad de Dios a nuestros propios deseos. Tal reconocimiento de la voluntad de Dios para que sea sanado estuvo sin lugar a duda acompañado de fe, porque este leproso, cuando fue y le dijo estas palabras al Señor, estaba creyendo que Jesús tenía el poder y la habilidad, la capacidad para sanarlo. Él no dudaba de eso. Por eso que esas palabras del reconocer la soberanía de Dios y la voluntad de Dios siempre estuvo acompañado de fe. En Lucas 5:13, por eso Jesús le responde y le dice, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esto es maravilloso. Jesús honró a ese leproso, la fe de ese leproso. Jesús honró la actitud y esas palabras que este leproso tuvo al acercarse al Señor. Qué interesante es ver cómo el leproso valientemente corre al Señor y le dice estas palabras precisas, ¿verdad? Que sin lugar a dudas traería una compasión al Señor, que Él extiende. Mire, de la Biblia dice que Él extendió su mano, lo tocó al leproso y la lepra se fue. Ahora, mi querido hermano, eso está en contra de la ley judía, porque la Biblia nos enseña que cuando una persona limpia, hablando ceremonialmente, tocaba a un leproso, a un inmundo, entonces uno se convertía en inmundo. Pero eso no sucedió con el Señor. El Señor extendió a propósito su mano y lo puso sobre una persona inmunda, una persona despreciada por la sociedad, apartada. Puso su mano por compasión y la lepra se fue. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Está revelando sin lugar a duda que Jesús es la fuente de la limpieza de nuestra vida. Él nos limpia de las enfermedades, Él nos limpia de nuestros pecados, Él nos limpia de toda cosa inmunda. Es que Él es la fuente de nuestra purificación. Gloria a su nombre. Por eso que la sanidad física del leproso fue algo extraordinario, algo sobrenatural, fue un milagro realmente de Dios. Ahora, mi querido hermano, si tú lees con cuidado las Escrituras, solamente en la Biblia habían 2 casos de sanidad de lepra que el pueblo conocía.
¿Te acuerdas de Miriam? La hermana de Aarón, de Moisés, que por un castigo de Dios se llenó de lepra. Y claro, porque estuvo murmurando contra Moisés y Moisés tuvo que orar para que fuese sanada. Y el otro caso era del general sirio Naamán, cuando se le dice que vaya donde el profeta Eliseo para que él ore por él y va a ser sanado. Y Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán y es sanado. Esas historias las conocía muy bien el pueblo judío. Ahora está este leproso que está siendo sanado de manera sobrenatural. Y sin lugar a dudas, hermano, esto revela aún más que Jesús es la fuente de la limpieza de todo nuestro ser, porque la lepra era una enfermedad incurable. Y es que para el Señor no había nada imposible, y no hay nada imposible, no hay nada difícil para el Señor. Así que las palabras correctas para pedir algo al Señor, no solamente la actitud correcta, sino las palabras correctas, deben mostrar primero que nada que la soberanía, que la voluntad de Dios está primero que nada. Las palabras correctas para pedir algo al Señor es anteponer siempre la voluntad de Dios. Cuando no sabemos la voluntad de Dios para tal situación o para aquella situación, mejor es decir, Señor, si quieres, si deseas, si es tu voluntad, entonces hazlo, Señor. Estoy dependiendo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mi querido hermano, siempre es buena, siempre es perfecta. Así que no podemos sentirnos defraudados si Dios dice algo que de repente nosotros no lo entendemos, porque eso es bueno para nosotros. Seguramente Dios nos mostrará la razón por qué no nos dio como nosotros esperamos. Pero anteponer la voluntad de Dios es lo principal, es lo importante. Pero qué lindo es saber y qué lindo es escuchar al Señor decir, quiero, sé limpio. Está revelando que la voluntad de Dios, mi querido hermano, es sanarnos. ¿Tú crees eso? La voluntad de Dios para nosotros es sanarnos, es curarnos, es restaurarnos, es perdonarnos, es consolarnos, es fortalecernos. Esa es la voluntad de Dios. Él siempre quiere lo bueno para nosotros. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Pero siempre debemos anteponer su voluntad. Pero si creemos lo que Dios dice, por supuesto tenemos que creer que si hay una voluntad expresa de Dios para algo, pues hay que creerlo y hay que seguir las instrucciones. Eso me hace recordar Santiago capítulo 5, ¿verdad? Cuando nos habla del ministerio de la sanidad. Porque ahí el siervo del Señor, Santiago, escribe dándonos las instrucciones de cómo nosotros debemos orar cuando hay una persona enferma. ¿Se da cuenta usted? Llamen a los ancianos, oren por ese anciano, ungiéndole con aceite, pero dice luego, confesad vuestros pecados unos a otros. Sí, hay un procedimiento, hay un protocolo para ministrar a una persona enferma. Hace unas semanas atrás, el Señor me permitió recibir una llamada de unos hermanos, de una pareja matrimonial. Me hicieron una videollamada y cuando veo a estos hermanos, la verdad de las cosas, cuando veo a la esposa en particular, porque ambos estaban afectados de salud, pero particularmente la esposa estaba postrada y con oxígeno, y realmente sentí una compasión por esta hermana. Pero percibí mientras ella hablaba que esta hermana estaba
estaba en fe, como diríamos, estaba tan entusiasmada de que Dios obraría algo a favor de ella. En ese momento, cuando percibo eso, le digo al esposo, ahí en esa comunicación virtual, hermano, tráete aceite. Y me habían llamado precisamente para orar por ellos. Dije, tráete aceite, hermano. Vaya a la cocina, hermano, agarra un poquito de aceite y póngalo en algún algodón, a gasa, en fin, y vamos a orar juntos. Entonces le pido a la hermana que ore. Hermana, ¿quiere decirle algo al Señor? Entonces ella comenzó a orar y comenzó a confesar sus pecados. Y cada vez que ella hablaba y oraba al Señor, mi fe se aumentaba y ella también estaba casi, diríamos, tocando el cielo con las manos y el esposo entra a orar también y confiesa sus faltas al Señor y el ambiente era tan hermoso y había una presencia del Señor tan poderosa que comienzo a orar y a ministrarla. Y mi fe ha crecido tanto que solamente digo, Señor, gracias por lo que tú has hecho por ella. Pasan varios días y el esposo me escribe contándome lo que había sucedido con su esposa. Dice que en el momento que él ungió a su esposa, ¿no? Cuando estábamos ministrándola, él sintió como que estaba chupando esos caramelos Hals y que un aire fresco venía por su garganta, como un oxígeno refrescante a todo su ser. Ella sabía que Dios había tocado su vida y comenzó a recuperarse de esta pandemia terrible. Cuando Dios nos muestra su voluntad, hay que seguir las instrucciones, pero si no las conocemos, Señor, si tú quieres, Señor, si tú deseas, Señor, si es tu voluntad. Y estas son las palabras correctas con que nos acercamos al Señor para recibir su favor, para recibir su gracia. Pero hay una tercera y última enseñanza que yo extraigo de esta oración del leproso. Y es que la forma correcta para ministrar a otros es orando primero. Recuerde esto. La forma correcta para ministrar a otros es orando primero. Y esto ya no me enfoco en el leproso, pero sí me enfoco en Jesús, que ministra al leproso. Fíjese lo que Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, al sanar al leproso y decirle que no le diga nada a nadie, suponía el hecho de que esto atraería a las multitudes. Él sabía que esto significaría atender a una gran multitud y seguramente estar orando todo el día por tantas enfermedades. Pero también sabía que para atender a toda esa multitud, él necesitaba las fuerzas que venían del Padre. Aún como un hombre, como un ser humano en la tierra, ministrando a gente necesitada, él requería de la necesidad de retirarse a buscar a su Padre. Qué interesante. Era necesario primero apartarse de la multitud y buscar un lugar desierto para allí orar. Y solo Lucas menciona, resalta este acontecimiento. Ni Mateo ni otros lo mencionan, solamente Lucas, que Jesús se apartó de la multitud para buscar un lugar desierto y en la privacidad con Dios, conversar con Él, hablar con Él, orar con Él, para que reciba las fuerzas y seguir ministrando a la multitud. Jesús es un gran ejemplo de cómo debemos ministrar a otros.
Y cuando queremos ministrar a otro, lo primero que tenemos que hacer, mi querido hermano, es ponernos de rodillas y buscar el rostro del Señor. La forma correcta para ministrar a otros es orando primero. No puedes dar nada de ti mismo. Si Dios no te da algo para darle a otros, entonces es difícil que tú puedas bendecir a otros. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues tenemos que retirarnos a orar. Y hermano, uno que generalmente está ministrando a otras personas, tal vez usted, hermano, ministra con su consejería, con una oración por otro hermano, con una ayuda a otro hermano. Si usted hace eso y piensa que lo hace por su experiencia, por sus habilidades, por su buen deseo, por sus buenas intenciones, eso va a pasar. Es bueno eso. Pero mi querido hermano, si vamos a bendecir, si vamos a tocar el corazón de alguien, mire, necesitamos librarnos de la tentación de la fama y de la popularidad para retirarnos a ese lugar desierto para buscar a solas a Dios y conversar con Él, para recibir las fuerzas que vienen de Él y ministrar no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que viene de Él. Cuánto necesitamos hablar con el Señor cuando vamos a decir algo, cuando vamos a ayudar a alguien, cuando vamos a ministrarle en alguna necesidad a alguna persona. Necesitamos primero la privacidad con el Padre. Es ahí donde Él nos capacita, es ahí donde Él nos da las fuerzas, es ahí donde nos da la sabiduría, es ahí donde Él nos hace recordar su palabra para que tengamos la palabra en nuestra boca precisa para bendecir a otros. Si vamos a ministrar a otros, sea para orar, para aconsejar, para ayudar, para restaurar, lo que fuera, hermano, no lo hagas en tus fuerzas. Hazlo siempre, retirándote primero a buscar al Señor y regresarás luego para ministrarle en una condición mucho mejor, con nuevas fuerzas, pero no con las tuyas, sino las que vienen del cielo. Amén. La oración del leproso nos ha enseñado la actitud correcta para pedirle algo al Señor. Y esa actitud es la humillación, es reconocer que no merecemos nada. Solamente la gracia de Dios, el favor de Dios, que en medio del dolor y la prueba, el sufrimiento, sí, Señor, no merecemos nada, pero apelamos a tu gracia, apelamos a tu bondad, a ese favor inmerecido, ese amor inagotable que tú tienes para con nosotros. Pero nos humillamos, reconocemos que, Señor, sin ti no somos nada, sin Él no podemos hacer nada. Pero en segundo lugar, nos enseñan las palabras correctas que debemos que decir. Si no conocemos cuáles son los planes del Señor, con humildad y con sencillez tenemos que ir y decirle: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si es el deseo tuyo, hágase tu voluntad y no la mía, porque mejor es tu voluntad que la mía. Primero, Señor, antepongo tu voluntad y tu soberanía. Tú eres el dueño de mi vida. Mi vida está en tus manos. Esta es la oración que agrada al Señor. Y aún más, esa oración va con fe, creyendo que cuando Él dice algo, pues lo creo. Y Él le dijo al leproso: quiero ser limpio. Así que descubro que la voluntad de Dios siempre será sanar, siempre será restaurar, siempre será perdonar, siempre será salvar. Esa es la voluntad de Dios. Siempre quiere lo bueno para nosotros. Y eso me entusiasma, eso me hace confiar más en Él, que puedo acudir a Él, porque Él está con las manos extendidas para favorecernos. Y si he de ministrar a otros, y esta es la tercera enseñanza, tengo que primero ir a donde Él. No puedo tener
la arrogancia, la autosuficiencia de que yo lo hago. No, hermano. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es Dios que actúa a través de nosotros. Y para que Dios actúe a través de nosotros, primero hay que retirarnos a ese lugar desierto para tener comunión con Él. Quiere Dios que estas 3 enseñanzas tú las apliques en tu vida de oración. Pero si aquí en esta noche hay alguna persona que está pasando por un momento difícil, si en esta noche hay algún hermano, alguna hermana que se siente como leproso, que mira su condición, tal vez de enfermedad, tal vez emocional o tal vez espiritual, quiero que vayas con fe al Señor. Quiero que les diga las mismas palabras que el leproso le dijo al Señor. Si quieres, Señor, puedes sanarme. Pero yo quiero decirte esta noche, Dios quiere sanarte. Él dijo, quiero, sé sano, sé limpio. Él es la fuente de la limpieza. Él limpia todo nuestro ser, limpia nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, si venimos humillados ante Él. Si confesamos nuestros pecados, dice, si humillar a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré sus oraciones, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. En esta noche, permíteme orar por ti. Permíteme orar por aquellos que están enfermos. Tal vez no con el COVID, tal vez con otra enfermedad. Creemos que la mano de Dios siempre estará extendida para tocarte. Y que al tocar tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, toda la impureza se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Mi querido hermano, no solo hacer esto, pero si algo te duele, si algo estás pasando o hay una aflicción por la pérdida de un ser querido, mi querido hermano, pon tu mano donde está el sufrimiento, donde está el dolor. Y vamos a pedirle que esa mano tuya se convierta en la mano del Señor, tocando tu cuerpo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Y Señor, nos acercamos a ti porque ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú eres el único que tiene palabras para alentarnos, para consolarnos, para llenarnos de esperanza. Y no podemos hacer nada sin ti, Señor. Por eso, Señor, en esta noche, yo te ruego, Padre de los cielos, por favor, te lo ruego. Escucha nuestro clamor, escucha nuestra súplica, nuestro ruego. Sé, Señor, que yo no merezco nada y nadie merece nada, solamente es la gracia tuya a la cual apelamos, Señor, en esta hora. Es la misericordia tuya a la cual apelamos, porque sabemos que tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Y por eso, Señor, yo te ruego ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que extiendas tu mano ahora y de ti salga poder para sanar a cada persona que está escuchando, que está al otro lado, Señor, de esta pantalla, y que tu mano poderosa, así como tú oraste, Señor, por ese enfermo lejos que estaba, y el Señor dijo, di la palabra y será sano. Así te pedimos, Señor, da la palabra. O use esa mano de ese hermano, de esa hermana, para que al tocar su cuerpo, inmediatamente la enfermedad salga, Señor, para la gloria tuya. Oh, amado Dios, por favor, concede este milagro
Concede tú, Señor, esa sanidad, si es tu voluntad, Señor. Ponemos delante tuyo tu soberanía, tu gracia, tu deseo, tu anhelo, Señor, por encima del nuestro. Gracias, Dios. Muchísimas gracias por lo que has hecho en esa vida, Señor, que con fe se han apropiado de ti. Y te damos ahí toda la gloria y la honra, Señor. Tú eres la fuente de nuestra sanidad, tú eres la fuente de nuestra limpieza, tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mi amado hermano, conforme a tu fe te sea hecho. Gloria a Dios. Desde aquí un abrazo, les amamos y que Dios me los bendiga, que el Señor ilumine su vida, tenga misericordia de usted y le ponga mucha paz.